decíamos que el domingo pasado, hermanos, veíamos un evento de gratitud, ¿verdad? El rey Salomón regaló todo eso, pero sucede algo que no lo vimos el domingo pasado porque el énfasis era ese tipo de ofrenda, analizarla. Pero sucede algo que ciertamente Salomón dio esa ofrenda. Ahora, no todo el dinero que costó eso, todos esos bueyes, todo eso, porque imagínense la cantidad, durante 7 días fue ese evento, la cantidad de personas que se necesitaban ahí, cuchillos, mesas, mucho de ello lo ahorró David. David había ahorrado para honrar al Señor. Es más, David le dijo a Natán, al profeta, le dijo: quiero hacer un templo al Señor. Y el profeta le dijo: no, lo va a hacer tu hijo, porque en tus manos hay mucha sangre. Es decir, David había vencido en muchas batallas y había mucha sangre. Entonces fue Salomón el que lo levantó, pero viene desde David. Desde David, es decir, Salomón heredó mucha de esa riqueza y Salomón la ofreció. Ahora bien, ¿qué hay con aquellos que no tenemos grandes cosas que darle al Señor? ¿Será que Dios es injusto? No, hermanos. Dice aquí Colosenses, y el apóstol Pablo viene y nos da esta situación de lo que hemos leído acá en Colosenses, que finaliza, dice, abundando en acciones de gracias, ahí al final del número 7, abundando en acciones de gracias. Hermanos, ¿qué tan agradecido está usted? Pero no solo del diente al labio, ¿verdad? Porque muchos decimos: yo estoy agradecido con Jesús porque me salvó, pero no cambiamos. No cambiamos, hermano. Siempre las palabrotas, siempre la ofensa con el prójimo, nuestro hijo. Mira, hijo de tanta, y muchos así tratan a sus hijos. Yo lo he escuchado, hermanos. Y decimos que estamos agradecidos por la salvación que el Señor nos ha dado. ¿Cómo demostramos, hermano? ¿Cómo demostrar que estamos agradecidos? ¿Cómo demostrar que de verdad le hemos dado valor a lo que Jesús hizo en aquella cruz? Que Él, hermanos, ese castigo, esos latigazos, no recuerdo, creo que fue en Semana Santa que les puse ahí un video cuando hicimos la Santa Cena. Por cierto, el 31 de diciembre vamos a tener Santa Cena. Y que vimos que los látigos, hermanos, ahí se ve en la película, eran huesitos en la punta. Imagínense 8 o 10 hilos de cuero y cada uno de ellos un hueso, y le dan en la espalda, hermanos. Ese castigo era para nosotros, era suyo y mío. Esa corona de espinas que yo vi una película, no recuerdo cómo se llama, creo que no fue en La Pasión de Cristo, sino que le pusieron la corona y como no le entraba, con un palo le estaban dando así para que entrara. Hermano, así que a mí se me hace nudo en la garganta ver eso. Y ese castigo era el nuestro. Ese era el nuestro castigo por habernos alejado de Dios. Fíjense, hermanos, que en teología, en el colegio de teología, a mí me sorprendió lo que un pastor maestro enseñó. Y él dijo esto, el pastor Martínez. Él dijo: Jesús vino y murió en esa cruz
por el pecado que nosotros teníamos anotado, pero que no cometimos. Es decir, el pecado imputado se llama. El pecado que Adán cometió y contaminó toda la humanidad. Todo el que nace después de Adán, bueno, todos, ¿verdad? Todos nacimos después de Adán, nacemos destituidos de la gloria de Dios. Así nacemos. Bebecito destituido de la gloria de Dios. Bueno, los bebecitos no, porque Jesús dijo que los niños es el reino de los cielos. Pero conforme vamos creciendo, ese pecado que está allí se va comiendo, digamos, como un cáncer, va penetrando en el alma, y comenzamos a mentir, comenzamos a robar, a hacer daño al otro, al niño, a burlarnos, ¿verdad? Cuando estamos chiquitos, ¿verdad? Le hacemos zancadillas cuando va caminando. Yo me acuerdo, hermano, que cuando estaba en la escuela, yo estuve en la escuela Alberto Maferrer, ¿verdad? Que uno, si a alguien le caía mal, ¡pum!, le echaba al suelo el otro, ¿verdad? Pecado, ya la maldad adentro de nosotros, ¿verdad? Así hemos nacido y vivido, y hemos ido acumulando todo ese pecado. Y no sabíamos, usted y yo no sabíamos, yo no sabía, hermano, que necesitaba ese tipo de salvación como la que Cristo vino a dar. Yo, hermano, veía a la iglesia, a la cruz, con el crucifijo ahí, la imagen de Jesús crucificado, pero no le daba importancia. Lo veía como algo normal, digamos. Pero cuando me enseñaron la Biblia y comenzaron a llegar a mi casa y leíamos la Biblia, y yo me comenzó a entrar la curiosidad, ¿verdad? Y comencé, porque yo quería, hermano, yo quería hacer las cosas bien. Ya no sé si les he contado que años antes de llegar a los pies de Jesús, de recibir a Jesús en mi corazón, hermanos, yo andaba buscando un lugar donde yo pudiera ir y aprender a hacer las cosas bien, ¿verdad? Y como no allá, porque yo iba, pero no me llenaba. Yo sentía, no, es que pasaban 2 meses y yo sentía, salía igual, hasta que encontré la palabra de Dios, y ahí me enseñó y comprendí. Comencé a dar el valor. Ahora, hermano, le doy mucho más valor. Quizá me falta mucho que aprender, pero le doy mucho más valor a lo que Jesús hizo en la cruz. Y por eso le agradezco. Y mi agradecimiento, hermanos, es, bueno, hoy por hoy, hermanos, tengo partida la semana y digo, no, para trabajar la mitad, 3 días, y la otra mitad, la obra del Señor. Es una manera, es una de tantas maneras de cómo decirle al Señor, le agradezco esa salvación. ¿Qué está haciendo usted, hermano? ¿Qué está haciendo usted para demostrarle a Él, no a nosotros, hermano? No a su esposa, no a su esposo, no a su hijo, a Dios. Demostrarle al Señor que usted está agradecido, agradecida por la salvación que el Señor nos ha dado. Porque mire, Él que en todo ese sacrificio, ese regalo que Él nos dio desde aquella cruz, Él nos selló con el Espíritu Santo. Ahora nadie nos puede atacar de la maldad, desde el mundo oscuro. Nadie nos puede afectar, porque el que es sellado con el Espíritu del Señor, el día que hemos nacido de nuevo, esa nueva criatura que el Señor nos da, que Dios nos da, nadie nos puede tocar, hermano. Es una protección íntegra, es completa, es algo que Él nos da. Ahora nosotros podemos caminar con Él como creyentes, yo me lo imagino, hermanos, que ahora que hemos nacido de nuevo podemos estar como Adán, que caminaba allá en el jardín con Dios y platicaba y le decía, mira, y
yo cebra le voy a poner a este, yo león le voy a poner a este otro, gallina se vaya. Y me imagino yo que platicaba con Dios. Podemos caminar con Él. El mundo no lo puede hacer, ¿no? No pueden, no entienden, no lo comprenden, no lo dimensionan, no lo entienden. Tenemos el fundamento de nuestra salvación en Cristo. Es decir, la salvación suya y mía no depende de que si nos portamos bien o mal. Tenemos que portarnos bien, pero no depende de eso. Depende de que la obra que Jesús hizo en esa cruz, Dios la aceptó y quedó tan agradado que de eso depende que nosotros tengamos vida eterna. Depende de Él, de la roca que es Cristo, ¿verdad? También, hermanos, somos edificados con su palabra. Esto, hermanos, esta es la guía perfecta. ¿A dónde andaríamos nosotros si no tuviéramos la Biblia, hermanos? Mire, no preguntamos por allá, nos dicen algo, preguntamos por aquí, nos dicen otra cosa, preguntamos y cada quien tiene su idea de cómo nosotros debemos tener una buena vida. Esto nunca cambia y esto se mantiene firme y es el consejo certero. Todo esto nos ha dado el Señor. Podemos también consolidar nuestra fe, hermano. Mire, yo estoy seguro, porque en mí ha sucedido muchas veces, hermano, que el Señor me ha sacado de severos líos, problemas, de una forma que al final, porque muchas veces ya creyente, estoy hablando de haber nacido de nuevo como creyente, que llega el problema, hermanos, uno muchas veces lo provoca y otras veces llega, simplemente llega, y uno angustiado, yo me angustiaba, o me angustio quizás algunas veces todavía, y digo, ¿y hoy cómo voy a salir de esto? Y voy allá y hablo y me dicen no, voy aquí, me dicen tampoco, y de repente se resolvió. De repente así se resuelve. Eso fortalece nuestra fe. De todo eso, hermanos, ¿cómo le agradecemos al Señor? ¿Cómo le damos el valor? Lo valoramos. ¿Cómo lo valoramos? Como para decir, de verdad, estoy agradecido con el Señor. Pero como le digo, no del diente al labio, sino, ¿cómo lo está haciendo usted? ¿Cómo lo estoy haciendo yo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Que platicando ahí con los amigos, contamos chistes rojos, nos da vergüenza decir, hey, ese chiste no, o simplemente apartarnos. Al principio me pasaba a mí, hermano. Fíjese que cuando yo trabajaba en la Tapachulteca en esos días, existía todavía la Tapachulteca, y yo me acuerdo que por mi puesto que yo tenía, pues me reunía con cierta frecuencia, 2 o 3 veces al mes con don Sergio Torres, que era el dueño de un montón de empresas. Pero él era de la tradicional, ¿verdad? De la iglesia tradicional. Y ahí, hermanos, él no tomaba, fíjense, no tomaba licor, pero hermanos, ahí se contaban cosas, chistes, burlas, y yo me reía, no era creyente todavía, me reía y no gozaba. Bueno, no era gozo, era risa, ¿verdad? Y ahí iba de reír y carcajadas y a ver, otro chiste, vaya ahí en la fiesta, hermano, así era. Pero cuando yo recibí a Jesús, hermanos, quizá me tomó año y medio, fíjense, que yo como tenía que estar ahí, era jefe de un departamento y tenía que estar ahí, ¿verdad? 2 o 3 veces al mes en esas reuniones. Yo ya no decía chistes, pero tampoco decía nada, me reía, no contaba ningún chiste yo. Pero llegó el momento, quizás, ya le digo, más de un año, que yo dije, no, estoy mal. Y un día me acerqué ahí a don Sergio Torres y le dije, y había otras personas ahí, ¿verdad? Y le dije, hey, le cuento que ahora estoy asistiendo al tabernáculo. Y se burló, hermano, se burló.
habló así, se puso a reír, ay, y usted, otro que le van a lavar el cerebro, y no sé qué cosas, y hermanos, pero se lo dije porque yo quería comenzar a resolver ese problema, porque yo había comenzado a comprender el valor de lo que Jesús hizo en la cruz, lo valioso de eso que Él nos regaló. Porque solo me imagino, hermanos, que yo andaba en esas tinieblas, siendo tramposo, siendo la ley del más fuerte, la ley de la jungla, ¿verdad? Como todos los negocios allá en San Salvador, no todos, pero muchos negocios. Y yo me imagino cómo sería mi vida ahora que conozco la verdad. Yo me imagino cómo sería mi vida si yo no hubiera conocido el Evangelio. Hermanos, andaría, tal vez sí tendría más dinero, o tendría dinero, pero hermanos, no sentiría ver a mi hijo con su vida y con su esposa, con su hija, una vida sana. No vería a mis otras dos hijas con su vida correcta, porque ellos aprendieron el Evangelio desde que tenían 5, 2, 3 años, cada uno de ellos. José René tenía 6 años, creo, cuando yo llegué al Evangelio, y él comenzó a escuchar de la Biblia desde entonces. Carla Argentina creo que tenía 3 años, y Gabriela René tenía 2, ¿verdad? Y ahora no tendría yo esa paz, hermano. Yo me imagino cómo sería. Y agradecido, pues, le servimos al Señor. ¿Qué está haciendo usted, hermano? Piense. No se quede con, oye, el pastor nos cacheteó. No, hermano, no es eso. Sino, valore usted lo que Jesús ha hecho por nosotros, por sus hijos, por su familia. Que aunque la familia toda no está en el Evangelio, pero tenemos la oportunidad, hermanos, de llevarlos al Evangelio, llevarlos a la verdad. Hermanos, ser agradecidos con el Señor no solamente se trata de dinero, no. El dinero ayuda, indudablemente. Nada en este mundo se mueve sin dinero, hermano. Claro que el dinero ayuda, pero, hermanos, la mejor manera de ser agradecidos con el Señor, hermanos, es, bueno, yo tengo aquí una lista. No sé si me va a alcanzar el tiempo, pero de acuerdo a Colosenses, el versículo que leímos, ¿verdad? Nosotros debemos orar y estudiar la Biblia. Porque el Señor dice allá en Jeremías 9:23, dice, no se alabe, y lo voy a poner, hermano, dice, no se alabe el rico en su riqueza. Voy a buscarlo acá y se lo voy a poner. Es en Jeremías, aquí está. Dice, quiero ver, dice así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí se agrada el Señor, con esto se agrada, con conocerle, orar, conocer su voluntad. Hermano, fíjense que se me va a acabar el tiempo, pero creo que vale la pena. En estos meses, 3 meses de octubre para acá, bueno, de agosto, digamos, desde agosto que llegó la noticia de los señores del terreno que dijeron, ok, pastor, le vamos a esperar y vamos a darle esta forma de pago, y ya les conté cómo la forma de pagar.
Hermano, yo comencé a orarle al Señor y decirle, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reunir ese dinero? Y en el camino, hermano, de estas 3, 4 meses, he aprendido que cómo es o qué significa hacer la voluntad de Dios. Porque para muchos, hermanos, hacer la voluntad de Dios es darle una ayuda al necesitado, ¿verdad? Decir, mire, aquí le voy a ayudar con estos $20. Es cierto, es una ayuda. Jesús dijo que ayudemos al necesitado. Pero en el camino, hermanos, aprendí que lo que nosotros debemos hacer, usted y yo, lo que debemos hacer es decirle, Señor, esa voluntad suya, póngamela aquí en el corazón, en mi vida. Yo quiero hacer su voluntad, póngamela aquí. Y entonces va el corazón, una vez que tenemos la voluntad de Él aquí, comenzamos a tener pensamientos hacia alegrar a Dios porque hacemos la voluntad de Él. Porque, hermanos, para unos lo bueno es una cosa y para otros lo bueno es otra, ¿verdad? Si usted le pregunta a alguien que toma licor y tiene $100 ahí, ¿qué cree que va a hacer? ¿Qué cree que es lo bueno para él? Y se dar una chupona con los amigos y acabarse los $100, así. Pero alguien que respeta su hogar y quiere a sus hijos, no tiene el vicio, es creyente, esos $100, ¿de qué lo va a ocupar? Es totalmente algo diferente, hermano. Totalmente, ¿verdad? Alguien que está trabajando en la obra del Señor y tiene esos $100 ahí, lo va a ocupar para otro fin, para la obra del Señor. Entonces, para aquello es lo bueno, para eso es lo bueno, y cada quien pareciera que tiene qué es el concepto de lo bueno, pero lo bueno, lo correcto está aquí en la Biblia. Entonces eso necesitamos tenerlo en nuestro corazón, para que entonces nuestra mente comience a pensar de esa manera y vamos a entrar en la conciencia de ser agradecidos. Voy a ponerle ahí este último versículo, Levítico 22. Y con eso vamos a terminar, hermanos. Levítico 22, del 29 al 31. Voy a leérselo y dice así. Y cuando ofrezcáis sacrificio de acción de gracias a Jehová, los sacrificaréis de manera que sea aceptable. Hermano, no solamente es de decir yo voy a hacer esta ofrenda y ya estuvo, ¿verdad? Un ejemplo que se me vino a la mente cuando estaba leyendo esto, hermano, es, imagínense alguien que fue y robó un banco, le robó a alguien, no era un banco, era a cualquier persona, le robó y dijo, voy a ir a la iglesia y voy a dar aquí $30. Esa ofrenda, hermanos, esa ofrenda no es aceptable. Es un robo. El origen no es honesto. Por eso el Señor dice, y cuando ofrezcáis sacrificio de acción de gracias a Jehová, los sacrificaréis de manera que sea aceptable. Y el versículo 30 dice, en el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Bueno, era el versículo anterior el que quería señalar, el 29. Que cuando usted haga su ofrenda, que sea aceptable. Ese dólar, esos 50 centavos, esos $5, esos $10, qué sé yo, lo que ofrecemos al Señor, que sea honesto, que venga de algo honesto, de algo correcto, para que sea aceptable al Señor, ¿verdad? Porque usted puede poner ahí los $100, ¿verdad? Y no viene de una fuente correcta. Hermano, a nosotros nos va a servir, pero su bendición no va a llegar. Y lo importante es que usted sea bendecido, ¿verdad? Que usted reciba de Dios el respaldo, la bendición, la cobertura.
Entonces, no solamente es de ir y poner algo, ¿verdad? Y decir, ah, ya cumplí. No, hermano, no. Sino que sea aceptable. Y si no es dinero, a lo mejor usted dice, bueno, yo no tengo trabajo, yo no puedo pasar dinero. Está bien, hermano. El Señor no depende del dinero, pero podemos servirle. Podemos hacer un voto y decir, Señor, durante 30 días yo voy a orar todos los días. O durante 30 días yo voy a leer tres capítulos de la Biblia cada día durante 30 días. Es una ofrenda. No es dinero. Y Dios lo acepta. Dios lo acepta. Seamos agradecidos, aprendamos a ser agradecidos, pero no del diente al labio, y de que sea aceptable al Señor. Si usted no sabe que es una ofrenda aceptable, platiquemos, hermanos. Platiquemos. Usted dice, mire, esto no lo entiendo. A lo mejor entre los dos lo comprendemos, hermanos. Vamos a la Biblia, buscamos, estudiamos y aprendemos a hacer las cosas bien. Padre, gracias Señor por su palabra. Gracias porque usted siempre tiene un consejo para